Hola a todos, me llamo Sharon Ramírez y soy estudiante de quinto año en la Universidad del Norte de Arizona. Hoy les presentaré el tema de investigación que realicé durante mi año en el extranjero en la Ciudad de México, o CDMX. Adicionalmente, tocaré el tema de mi desarrollo lingüístico y cultural en el ámbito de la investigación científica y en la comunidad mexicana en general. Como ven aquí, mi proyecto trató sobre la creación de un perfil proteico de líquido de citis y derrames pleurales malignos. Iniciemos. Un poquito de antecedentes de mi proyecto. El líquido de citis se encuentra en áreas peritoneales del cuerpo humano, ya sean abdominales o pulmonares, y es la acumulación de fluido, producto de la multiplicación celular cuando existe un crecimiento abnormal de células, o en este caso, un tumor. Hasta este punto se reconoce que los derrames pleurales podrían indicar tumores malignos de diversos orígenes corporales. Algunos de los más comunes son de orígenes colorectales, pancreáticos o mamarios, entre otros. Y a pesar de tener un beneficio patológico para diagnosticar los tumores, los estudios del contenido proteico del líquido son muy limitados. Es por esta razón que el perfil proteico de ascitis tiene el potencial de mostrar patrones en marcadores tumorales para en sí poder identificar o rastrear el origen de metástasis con mayor eficiencia. Así que con esta información les presento mi objetivo, que fue completar un análisis en una dimensión y dos dimensiones de patrones proteicos de derrames pleurales y fluidos de ascitis para identificar marcadores primarios tumorales. Mi hipótesis fue la siguiente. Dependiendo del origen primario, el líquido de citis de derrames pleurales tendrán un perfil diferente de expresión proteica y alguna proteína abundante que podría ser utilizado como marcador tumoral. Bien, metodología y resultados. Para llevar a cabo mi perfil proteico, practiqué la metodología de electroforesis en gel, SDS-PAGE, de suero corporal de distintos pacientes quienes donaron las muestras hepatocarcinómicas. A través de este método se visualizaron las moléculas de proteínas en el suero y el perfil de proteínas en una dimensión se elaboró utilizando el gel que separa el ADN en fragmentos dependiendo de su tamaño y peso molecular. Como vemos en la imagen, la concentración de proteína introducida en cada pozo fue incrementando hacia la derecha y distintas proteínas quedaron en ciertos puntos del gel debido a su peso en kilodaltons. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de seguir con más resultados debido a la pandemia, pero esta fue una de las muestras que completé en la primera fase de mis objetivos del perfil en una dimensión. Bueno, mis planes a largo plazo incluían generar muchas más muestras de perfiles en una dimensión para luego comenzar el procedimiento con un modelo de dos dimensiones. Y después de haber analizado las proteínas en ambas dimensiones con numerosas muestras, mi meta era estructurar este proyecto en un cartel para después ser publicado y presentado en un congreso, ya sea universitario, regional o nacional. Y como todos saben, hubo una interrupción debido a la pandemia de COVID-19 que causó mi regreso inesperado del extranjero. Desafortunadamente, mi proyecto involucraba mucho trabajo presencial, así que no pude continuar mi trabajo después de mi regreso a casa. Pero sigo optimista de poder regresar a completar el trabajo que había comenzado. Mi experiencia manejando la emergencia global, de hecho, fue muy relajada. Me tomó 3 días desde que fui notificada de estos cambios hasta mi partida. Durante estos 3 días me comuniqué con mi supervisor y mi mentor en el laboratorio, tal como mi inquilina. Todos fueron muy flexibles y dispuestos a comprender mi partida inesperada.
Brevemente les comentaré que participé en un laboratorio durante la temporada del otoño que investigaba el síndrome de ovario poliquístico. Aquí tuve la oportunidad de realizar una ovarectomía y una orquidectomía, que son los procesos quirúrgicos de remover los órganos reproductivos de mamíferos hembra o macho, y funciona para imitar el imbalance hormonal que presentan los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Como pueden ver en las dos imágenes a la derecha, removimos los ovarios para estudiar el desarrollo de estos quistes, que en este caso, como son abnormales, pueden ser más oscuros, como en el caso de la imagen del fondo azul, o más transparentes, como en la imagen del medio. Y con esto concluyo el resumen de mis pasantías y les comparto mi experiencia lingüística. Empezamos con la morfología. La morfología es el estudio de la unión de palabras, y dentro de esta categoría existe el fenómeno de la derivación. La derivación es la formación de palabras nuevas, y un ejemplo de la derivación son los diminutivos. Los diminutivos, como pueden ver en la diapositiva, expresan el aprecio o simpatía del hablante hacia lo que menciona. También expresa la idea de pequeñez en términos de tamaño o escasez en términos de cantidad. En ocasiones puede aportar la idea de repulsa o burla, denominados como diminutivos despectivos. Mis antecedentes mexicanos permitieron mi adquisición del uso de los diminutivos en mi habla cotidiana. Cuando era niña, mi familia me apodó Charito porque por la definición de diminutivos demuestra aprecio y expresa la idea de pequeñez, debido a que me apodaron así cuando era chica. En la Ciudad de México noté que las derivaciones se utilizan en entornos académicos. Por ejemplo, el profesor solía decir: el viernes les toca examencito. Y raramente se utilizaron con un registro formal. Otro aspecto de la lingüística es la sintaxis. La sintaxis, por definición de la Real Academia Española, es el estudio de cómo se relacionan las palabras para expresar significados, y dentro de esta categoría existe el fenómeno de la selección y colocación de artículos el y la, seguidos por el pronombre. En particular, se analiza la posición de un artículo definido conjuntamente con un nombre propio de la persona. Noté que existen diferencias demográficas, ya que se incorpora más en el habla de los mexicanos del norte, como lo es en el estado de Sonora. Aquí tenemos el ejemplo de: ayer fui a la casa de la María. La manera alternativa de organizar esta expresión sería: ayer fui a la casa de María. Esta variación demográfica a veces contiene un valor comunicativo pragmático, donde en las regiones del norte de México es mayormente aceptado, mientras que en las regiones del centro o sur de México puede significar algo despectivo u ofensivo. Mi familia es de Jalisco, que está en el centro de México, y en casa adquirí la perspectiva de la definición ofensiva al referirse a alguien con él o la, y esto es congruente con la perspectiva en la Ciudad de México, pero debido a la cercanía fronteriza que tenemos en Arizona con el estado de Sonora, he notado que en el norte es común colocar un artículo definido antes del pronombre, ya que contiene una perspectiva no ofensiva y altamente aceptable. Cultura mexicana. Existe un elemento conocido como la competencia intercultural, que se define como las habilidades que requieren para manejar interacciones con personas que son lingüísticamente y culturalmente diferentes a uno mismo, como pueden ver en la definición que les proporcioné. Para analizar mi experiencia cultural en México, la autora Darla K. Deardorff representa un marco teórico que consiste en 4 fases. La primera, que es la actitud,
La segunda, que es el conocimiento y la comprensión. La tercera, que es el resultado interno. Y la cuarta, que es el resultado externo. Como se muestra en la imagen, existe la flexibilidad de brincar a la fase de resultado externo sin necesariamente pasar por las otras dos fases. Este modelo resulta beneficioso al implementar mi experiencia previa de crecer con una cultura mexicana y compararlo a mis experiencias estudiando y viviendo en la Ciudad de México. Parte de la cultura mexicana consiste en formar un espacio acogedor e íntimo entre entornos sociales, académicos y hasta profesionales. Existe un comportamiento que se llama la carrilla, que es la burla sutil entre miembros de un grupo y requiere el conocimiento sociolingüístico despectivo. Esto es común entre las interacciones relajadas e informales. Debido a mi exposición previa con la cultura mexicana, había estado consciente de este tipo de comportamiento y yo sabía que era un comportamiento apropiado únicamente en entornos sociales o familiares. Si utilizamos el modelo de Deardorff, categorizaría mi experiencia como actitud, conocimiento y comprensión, seguido por el resultado externo, saltando la fase de resultado interno por no analizar el comportamiento profundamente, simplemente replicarlo. Sin embargo, al entrar a un entorno profesional en México, inmediatamente noté este comportamiento con algunos de mis compañeros de trabajo. Al principio se me hizo muy raro, ya que era un entorno profesional y en los Estados Unidos se considera un poco informal utilizar la carrilla con compañeros de trabajo. Pero de acuerdo a Deardorff, en este caso pasé por las fases de actitud, donde tenía la curiosidad de por qué existe la carrilla en el trabajo. Después pasé por la fase de comprensión, donde observé cuándo y con quién se utiliza la carrilla. Y poco a poco entré a la fase de resultado interno, donde acepté la forma íntima y acogedora que existía entre mis compañeros de trabajo. Por último, lo más divertido fue llegar a la fase de resultado externo, donde participé en esta burla sutil cotidiana que existía en el entorno profesional, representando así la estructura cíclica del modelo de Deardorff. Y para finalizar, les dejo aquí brevemente mis referencias. Les agradezco por su tiempo y presencia durante mi exposición. Espero volver a comunicarme con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias y buen día.